Jehová, Jehová de los ejércitos. Buenos días, buenos días. Hace mucho que no lo veía. Bueno, ya me está viendo. Tenemos una llamada. Ahorita no puedo tomar llamadas porque estamos en vivo. 11 es 61. Esa es la combinación. Bueno, mi gente, entonces, vamos allá. Uber demanda a Nueva York por ley contra desactivaciones. Uber demandó a la ciudad de Nueva York para intentar bloquear una nueva ley que impedirá desactivar conductores sin una razón económica legítima o una causa justificada. La ley exige más debido proceso antes de una desactivación y podría cambiar la forma en que Uber maneja apelaciones y reactivaciones. Pero si Uber hoy en día dice que ellos tienen un proceso legítimo, claro, transparente para manejar las desactivaciones y las apelaciones, ¿qué pasó ahí? Uber quiere que sea la ciudad la que diga, ok, por esto te vamos a desactivar. Es lo que quiere Uber que hagan. ¿Entiendes? Uber se quiere lavar la mano como siempre. Y que sea la ciudad la que diga, por tal razón te vamos a desactivar, por tal razón te vamos a desactivar. Para ellos acomodar su plataforma y acomodar sus reglas hacia ese fin de que te desactiven y tú tengas que pelear con la ciudad. Para ningún lado, pues tú no vas a pelear con la ciudad. Yo lo que quiero saber es si es que se está acercando el fin de las desactivaciones arbitrarias, por arbitraje y vaina, donde tú te vas con un juez aparte o un abogado aparte y Uber te cobra $300 para escuchar tu parte y decir, ok, vamos a ver si podemos activarte, porque así es que funciona el arbitraje. Por si usted no le han dicho, usted tiene que buscarse un juez retirado o buscarse un abogado aparte que va a pelear con usted, que va a discutir con Uber por qué lo desactivaron. Y adivina qué. En los... está allá afuera pitando. Adivina qué. En las reglas que usted aceptó de Uber para trabajar, usted aceptó que usted no va a hacer demanda colectiva. Vaya a verlo, eso está ahí. Usted aceptó que usted no va a participar en class actions. Usted aceptó eso. ¿Ok? Entonces usted no puede ni meterse en una unión a tratar de empujar una demanda colectiva, porque eso no camina así. Porque ya eso está escrito ahí, en la regla de Uber que usted aceptó. A todito nos jugaron, a todito. La gente de TikTok, ¿cómo están todos? Saludos. Todos. They play us out, a todito. So, ¿usted cree que en verdad esto va a abrir la puerta para que haya más, tú sabes, protecciones, contra desactivaciones? ¿O esto se va a seguir extendiendo? Porque usted sabe, ya Massachusetts creó su primer sindicato para conductores de Uber y de Lyft en Estados Unidos. 70,000 conductores, ¿ok? Están siendo representados por la unión. Chequen cómo van a venir las desactivaciones. Yo tengo boca de chivo. Chequen cómo van a venir las desactivaciones. Así, mira, como si fueran ramilletes de mango. Van a bajar las desactivaciones ahora. Espérenlo. ¿Ok? Esto es por primera vez en la historia del rideshare que ellos tienen una unión reconocida. Por primera vez. Tenemos aquí también que un estudio revela que Uber estaría quedándose con más del 50% del viaje en algunas ciudades.
oye esa vaina, y tuvieron que hacer un estudio para darse cuenta de eso. Pero no hubiesen preguntado a todos los conductores. Eso lo sabemos nosotros de décadas, que Uber se queda con más del 50%. Eso no es nuevo, señor. Ah, pero descubrí en la gasolina, fue. Dice, por aquí un nuevo análisis encontró que en ciertas ciudades Uber estaría reteniendo más de la mitad de lo que paga al pasajero, de lo que paga el pasajero, mientras que los conductores reciben una porción cada vez menor. Uber cuestionó los resultados, pero el estudio ya ha generalizado debates en toda la industria. Pero que eso no es de ahora. Lyft, en su esfuerzo de transparentar todo lo que hace con el conductor, le ha puesto usted, ellos le han dividido usted, Lyft, ¿verdad? Mira, esto fue lo que nosotros cobramos. Esto fue lo que se lo cobró se le cobró al pasajero. Esto fue la tarifa y esto es lo que se te pagó. Entonces, ¿qué hace el Lyft? Después que el Lyft saca toda su vaina de ellos, es que te presentan, no, te estamos dando el 30%, el 70%. Después que ellos cuadran toda su vaina y sacan todo lo que van a sacar, le pagan al Estado, porque hay leyes, cada Estado tiene sus leyes también. Dice, hice Uber en el 2022 y solo duré un mes. No hay visa para cuarto. Bueno. Yo lo que sé, no hay vida, dice. Yo lo que sé es que ahora se va a poner el juego más fuerte. Ahora usted va a ver todos esos tigres. En TikTok lo más que vemos y en redes sociales, lo más que vemos son quizás 50, 70 personas que hacen. No creo que lleguemos a 70 conductores que hacemos video. ¿Entiendes? Entonces, no es verdad que somos 3 pelagatos y nosotros vamos a representar la realidad de la calle. Eso no es verdad. Porque la mayoría de conductores no están haciendo dinero. Eso lo digo yo. Opine usted. La mayoría de conductores están viviendo al día a día. Al día a día. Muchos de los conductores que salen a hacer contenido en redes sociales están obligados a presentar unos números. ¿Tú sabes por qué? Para que la gente le compre eso. Y tú lo ves que meten 16 horas, 18 horas. El conductor normal no es así. No le mete 12 horas de trabajo a esta vaina. El conductor promedio no es así. Entonces, no se puede tratar de normalizar de que no, se está haciendo dinero en Uber. No, tú le metiste 18 horas, papá. Tú le metiste 16 horas. Tú te levantaste a las 4 de la mañana, saliste hasta las 10 de la mañana, luego te fuiste a dormir para que pasaran las 6 horas y saliste a las 4 de la tarde de nuevo para meterle de nuevo hasta las 12 de la noche. Y levantarte de nuevo a las 4 de la mañana. Entonces, le vamos a vender al conductor promedio de que sí, que usted puede hacer $3,000 cada semana. Si ustedes que están vendiendo esa imagen, yo no tengo video donde yo diga, gánate 5,000 semanal, gánate 3,000 semanal. Yo no tengo ese tipo de videos. ¿Tú sabes cuáles eran los videos míos? Así es como yo hago $250 al día. Cosas reales. Cosas reales. Cosas que cualquier persona puede hacer. Así es como yo me gano $200 al día. Así como yo me gano 250. Esos eran los videos míos que yo hacía. Pero ¿qué pasa? Empiezan a aparecer una recua de patanes que tienen acceso a un celular y son cero responsables con lo que dicen en redes sociales. ¿Ok? Yo me puedo vestir lindo, muy de esto que lo otro, y entonces venía a venderte mi vida, mi estilo de vida, lo que estoy ganando, todo lo cuarto que me estoy buscando, porque yo sí.
Entonces muchos de ustedes caen en eso y empiezan a meterse en vehículos, empiezan a comprar vehículos y a acumular deudas. Y después terminan hablando conmigo. Viajerito, me cancelaron mi cuenta. ¿Qué tú crees que yo puedo hacer? Viajerito, saqué un carro y ahora tengo que pagar ese vehículo, pero tengo la cuenta de Uber y de Lyft bloqueada. ¿Usted me puede ayudar? There's no way to go. Señores, los robotaxis. Usted sabe que Uber está adquiriendo Black Lane. Black Lane es viene siendo una de las plataformas más grandes que hay también para el Black Car. Y Uber está adquiriendo Black Lane. ¿Por qué Uber está adquiriendo una compañía que no es automatizada? Cuando ellos quieren ir en el camino de la automatización. Yo entiendo que a los vehículos Black le queda más tiempo que al vehículo regular, porque es un tipo de cliente un poquito más especial muchas veces. Muchas veces te meten en la misma tipo de persona. ¿Ok? So, aquí dice, los robotaxis siguen avanzando. Uber acelera alianzas globales. Uber continúa expandiendo acuerdos con empresas de vehículos autónomos. La compañía anunció más asociaciones de robotaxi y ya prepara nuevos despliegues internacionales. Usted sabe que ahora aquí en República Dominicana, usted tiene que comprar su turno para ir a trabajar Uber. Usted tiene que pagar 500 pesos para usted hacer Uber en su turno. Y aparte de eso, que usted paga los 500 pesos para hacer Uber, por cada viaje que usted hace, le siguen descontando. Si eso no es robar, que alguien me lo explique. Págame diario por cada día que tú vas a trabajar antes que tú generes un peso. Antes de tú irte a tu casa, págame para el turno de mañana o déjalo ahí, no lo saques. Y encima de eso, de cada viaje que tú hagas, yo te voy a descontar lo que te he venido descontando. Bueno, dicen por aquí. Uber reporta crecimiento récord mientras conductores siguen preocupados por ingresos. Uber todos los quarters están reportando que están haciendo más cuarto y más cuarto. Pero yo lo que quiero saber qué es lo que tú piensas mientras tú manejas. Quiero que tú analices qué es lo que tú piensas mientras tú manejas. Te estoy hablando que Uber está avanzando en alianza para robotaxi. Está invirtiendo millones para reemplazarte. Por otro lado, le está diciendo a sus socios, a sus inversionistas, que ellos están ganando millones, que ellos están positivos en los números. Y el conductor renco, el conductor con un disco herniado, tú sabes a quién yo le estoy hablando. Usted tiene disco herniado, usted tiene hemorroides, usted tiene problemas con los riñones, usted tiene esa barriga grandísima de ese hígado con grasa, ¿verdad? Hígado graso. Usted tiene esos triglicéridos que lo van a explotar. Usted tiene ese colesterol que tapándole todas las arterias. Sí, váyase al guagua y siga metiéndose ¿cómo que era lo que estaban preparando? Un morisoñando con más azúcar que... Ustedes son locos. Son locos tú. Los conductores somos locos. Van a acabar con nosotros. En el proceso van a acabar con nosotros. Oiga esto. Uber reportó 199 millones de usuarios activos.
y todos los días nace otro Pepe. Más de 3.6 millones de viajes, crecimiento del 20% en viaje, ganancias récord para la empresa. Ellos han manipulado al conductor para que haga más viajes, de esos malos, al punto que han incrementado un 20%. Por eso que usted dice, óyeme, que tanto viaje malo. Han incrementado un 20% la cantidad de viajes que ustedes están haciendo. Y ellos se sienten orgullosos de eso. Entonces, la pregunta sería, si Uber está ganando más dinero que nunca, ¿los conductores también? Bueno, esas son las noticias que yo tengo de Uber para el día de hoy. Yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir. Ahí están el área de comentarios para que usted se desahogue y me diga lo que usted quiera decir. Pero en verdad, estamos yendo hacia un abismo. Estamos haciendo, hay un fenómeno que se da con los animales, los insectos, que es círculo de la muerte, le dicen, que es cuando empiezan a rodar en círculos hasta que mueren. Busque eso pasa con los peces, los animales, mamíferos, insectos, todo, los cuernú, todo, un círculo. Empiezan a dar círculo, vuelta en círculo, hasta que mueren. Eso está pasando con el conductor de rideshare. El conductor de rideshare no quiere irse a trabajar para un warehouse. Tú eres loco. Esperar 2 semanas para yo ver 1,200 pesos después de tasa. Cuando yo esos 1,200 pesos lo hago esta semana. Yo hago esos 1,200 pesos esta semana. Lo que pasa es que yo no sé de matemática, yo no sé de nada. Yo lo que sé hacer los 1,200 pesos. Y yo no sé cuánto es el costo que me está saliendo ese vehículo, el desgaste del vehículo, mis costos diarios. Yo no sé. Yo sé que tengo 1,200 papeletas aquí. Que de esas 1,200 papeletas, el 36% le pertenece al Estado y yo no se lo estoy dando. Yo lo tengo conmigo, yo lo voy a pagar al Estado después. Dios te bendiga, muchas gracias, muchas gracias. 11, hoy, 11, 61, súper. Compartiendo, mi gente, vamos compartiendo. Sí, acabamos de hacerlo ahora mismo. 11. ¿Sabe cuál es la seña? Wow, mira cómo viene ese brazo. Pero mira la imperfección de ese brazo, cómo se va corrigiendo. Un brazo mal tramado que está tomando, mira, wow, tomando, wow, pero wow. Eso es la buena vida. Comer bueno. 21 cocos semanales. Esos riñones están, wow, 11 directo. Combinación 61. Super. Bueno, ya. ¿Estamos bien ahí? Señores, usted está en un momento decisivo para tomar acciones. ¿De cuál va a ser? Si usted tiene hijos entre 0 meses, no 0 meses, porque sería un embrión. Si usted tiene hijos entre un par de meses y 6 años, usted está en una encrucijada ahora mismo, que usted tiene que definir muy bien cuál va a ser su movida en los próximos 10 años. El video mío, usted lo puede ver, no verlo como usted quiera, pero lo que le estoy diciendo es una realidad. Yo soy un conductor, hablándote a ti como conductor.
de la cosa que de verdad nos importa. Aquí hay gente que lo que viene a hacer video para venderte cosas y está bien, porque hasta yo quiero vender, yo quiero hacer dinero. Pero cuando los conductores en TikTok o cualquier otra red social van a dejar de hablar de chisme y se van a unir como los hermanos de Massachusetts y van a decir, vamos a ir 70,000 de nosotros, vamos a montar una unión y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en New Jersey también, o otros estados. Se llama Ada, creo, la que va para New Jersey. Póngale el ojo a ver qué es lo que. Yo no estoy diciendo que la solución es las uniones, porque hay muchas uniones que también los tigres negocian con ustedes. Porque el que tiene los números tiene el poder. ¿Entiendes? Bueno, con eso dicho, quiero hablar con ustedes de varios vehículos. Usted sabe que estamos vendiendo vehículos aquí en República Dominicana. Compartan el video, por favor, denle like. Tenemos varios vehículos disponibles esta semana. Cualquier vehículo, 908-220-4310, cualquier vehículo que yo le mencione, que usted quiera más información, usted me tira, yo le mando información, fotos, lo que usted quiera. Aquí en República Dominicana. Estamos recibiendo vehículos también, como trading. Tenemos aquí estas guaguitas son LED, esto es una Isuzu DMAX LS 2017. ¿Ok? Están con 390. Hay más fotos ahí. Con 390 te la lleva. Con 390. Tú me pides la foto y yo te la mando. 908-220-4310. Ok, es diesel, transmisión mecánica. All right. No es 4x4, para que no vayan a creer que es two-wheel drive. Tracción two-wheel drive. Entonces, tenemos una Hilux. A mí me encantan las Hilux, señores. Miren esta Hilux. Esta es una Hilux 2013. Esta es como 2013, sí, mecánica. 4x2. Estoy aprendiendo de este mundo de la venta de vehículos. Usted sabe que yo nunca vendí vehículos, pero estamos aprendiendo. Nunca es tarde para aprender. Ok, estoy aprendiendo. Motor diésel, pero acá, mecánica, sí. Es diésel, yo lo que quiero es cuánto se está pidiendo. Bueno, están pidiendo 1.260.000. ¿Ok? 1.260.000. Ahí está. Una Hilux. Si quieres esa Hilux 2013, déjeme saber. 1.260.000. Y te mando toda la información, todas las fotos, todo lo que tú necesitas saber. Estoy viendo que los interiores están ok. Esto es. Tengo que hablar con los muchachos para que me mejoren un poquito más un LF 2017. Esto es Hyundai. Tigre, me están llamando ya. Espérense, estoy aquí subiendo vaina. Ok, 2017, LF. Está impecable. Está nítido. Nítido. Están pidiendo. Pero este carro estaba 2017. Inicial 350. El precio de venta 665.000. El que se quiera montar ahí. Ese Sonata. A ver. Comentario ahí, cualquier cosa, déjenme saber. Tenemos el Camaro.
Todavía tenemos el Camaro disponible. Ese Camaro está muy lindo. El Stingray ya se fue, señores. El Corvette ya se vendió. Ok, el Corvette ya se vendió. Tenemos ese Camaro disponible. Para la gente que le gusta el Bumblebee. La gente que quiere andar convertible por ahí. ¿Tú supiste cómo es? Esa es otra vaina, asiento en cuero. El precio de venta son $33,900. ¿Ok? Para el que le interese, usted me tira 908-220-4310, Camaro Chevrolet SS 2021. El que le interese, ahí metemos mano con eso. 4Runner 2016, inicial 510. Ok, 4Runner 2016. Ok. Runner 2016. Ahí lo tenemos, 908-220-4310. Se me tira. Dice Raúl, vi la Runner. Dime, quiero información de ella. Yo le mando toda la foto, las personas interesadas solamente. Solamente personas interesadas. Que hay gente que llama nada más para... No, yo estaba viendo cómo usted estaba. Range Rover. Ok, tenemos una Range Rover. El ahí está hermosa. Está hermosa esa Range. Está hermosísima. ¿Tú quieres la foto? Tírame. 908-220-4310. 2016. 24,900. Ese es el precio. Un CX5. Ok, una Mazda CX5 2014 diesel. También tenemos esa disponible. Todavía está disponible. Esa guaguita sale con un inicial de 300,000 y tiene muy buen precio. En menos de 600,000 pesos de esa guagua. Para el que se quiera montar. Ok. Y la Highlander, que usted sabe que la Highlander es la Highlander 2020. Highlander 2020, XLE, con inicial de 290,000 el inicial. El precio de venta son 33,900. ¿Ok? Yo para comprarme una Serie B, en verdad, para yo comprarme una Serie B, yo mejor me compro esta Highlander. De verdad que sí. El que quiera ver fotos de esta Highlander, lo que sea, 908-220-4310. Ya. Esos son los vehículos que voy a mostrar por ahora. Si usted quiere ver más sobre el inventario, póngase en contacto conmigo. Se pone en contacto conmigo y ahí le damos más información sobre el inventario que estamos manejando. ¿Ok? Estoy trabajando el área del Cibao y también estoy trabajando el área de Punta Cana con la venta de los vehículos. ¿Ok? So, si usted vive en Punta Cana, está buscando un vehículo, lo que sea, bueno, empezamos a trabajarlo y todo. ¿Ok? Se puede trabajar. Si usted tiene la disponibilidad, se puede trabajar. Ahora, si usted lo que quiere es tumbarme a mí, tenga cuidado porque yo tengo un equipo de trabajo durísimo. ¿Ok? Yo soy el que traigo a la gente, pero el equipo es el que se encarga de ellos. Oye, a mí quizás tú me engañas, a ellos no.
Por si acaso, el que quiera atreverse. Sabe que siempre sale uno que otro loco por ahí. So, mi gente, tenemos como 20 minutos en vivo. Tenemos 32 minutos en vivo. Saludos a la gente. Hey, ¿cómo está, mi hermano? Black Car Uber, ¿cómo está, manito? ¿Cómo le ha afectado a ustedes que se abriera el Premier? También he visto unos videos que hablan muy feo de los conductores por ahí. Conductores llamándole ladrón a otro conductor porque estaban vendiendo Acura. ¿Tú sabes lo más feo que hay en el mundo? Usted trata de tumbarle el negocio a otro porque usted no lo puede hacer. Eso es lo más feo que hay en el mundo. Usted no ser capaz de hacer el negocio o la oportunidad que hace otra persona y querer serrucharle el palo. Eso habla muy mal de usted como dominicano, porque son los dominicanos que estamos haciendo eso. Estoy viendo en TikTok pila de gente tirándose uno al otro, porque esa es la dinámica, parece que funciona aquí. Estar maltratándose, amarrarme hasta aquí arriba, porque es lo que estamos haciendo. Nos estamos amarrando aquí arriba, mira. Guau, guau, pum. Enchalinado, y somos tan vulgares como la gente que criticamos. Eso así no se puede. ¿Cómo yo voy a criticar a un conductor? Yo sé por qué lo hacen, obviamente. Pero póngase a pensar. A mí me suma criticar a un conductor porque esté promoviendo ventas de Acura. Yo vendí pila de Acura con la gente de familia. Eso no es secreto. Yo tengo testimonio de gente que yo vendiéndole yo vehículos. Mira, yo tengo aquí. Usted va aquí a mi Instagram. Bueno, mentira, se queda aquí en TikTok. TikTok es así. Entonces, aquí yo tengo en colaboraciones, dice collabs, dice colaboraciones. Usted le da ahí. Y aparecen todas las colaboraciones que yo he hecho con otra gente. Mira, es una Acura que yo vendí. Es una Acura que yo vendí. Eso fue una Acura que yo vendí. Una de ellas. Vendí varias. Y yo tengo, mira, colaboraciones yo tengo con pila de gente. ¿Me entiendes? Colaboraciones con pila de gente yo tengo. Y yo vendí Acura también. Y yo le voy a decir una cosa muy fea. Yo, si fuera un dealer y me gustara tu contenido y veo que tú estás criticando un vehículo que yo vendo, un vehículo alta gama, como tú lo quieras poner, un muy buen vehículo, y yo veo que tú lo estás criticando y que tú lo estás queroseando, ¿tú crees que me voy a motivar a decirte, mira, vende vehículos para mí? ¿Qué es lo que? Dale para acá, loco. Dale para acá. ¿Tú crees que yo te voy a buscar a ti para vender mi vehículo? Me voy a motivar a que tú vendas vehículos míos. Para ti debería de ser algo súper bueno que una marca o un dealer o alguien te dé la oportunidad de hacer dinero con ellos. Cuando tú no tienes que
invertir en ti. Bueno, tiempo vas a invertir, pero no tienes que invertir casi nada para promover eso y obtener una ganancia y conectar una persona con algo que está buscando. Dale para acá, Edwin, dale para acá. Estamos aquí. ¿Entiendes? Entonces, aquí en TikTok, ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer en TikTok. Sigan matándose, a mí no me importa. Pero a mí sí me gustaría ver que ustedes promueven vainas que de verdad me ayuden a mí, porque así como yo hago mi contenido, también soy un espectador. Hubo un tipo ahí que preguntó, ¿cuánto han hecho ustedes esta semana? Y yo puse, llevo tanto. Me dijo, hablador. Me puso, ¿no? Yo digo, bueno, pues él preguntó, ¿cuánto lleva usted esta semana? Él no dijo cómo. Entonces, yo le dije, le puse ahí, vengan para Santo Domingo, que aquí está Dios. Ah, pues el tipo se llenó de odio y me bloqueó. Ah, te voy a bloquear. Porque para muchos de ustedes, los inexpertos de TikTok y de otras redes sociales, ustedes creen que bloqueando a una persona, eso lo hace mejor persona a usted. No. Tu capacidad de manejar las situaciones se demuestra cuando tú bloqueas a una persona. Tú eres incapaz de soportar una crítica o de soportar otro punto de vista. El tipo después me desbloqueó. Y yo le puse, ah, pues me desbloqueaste. Ah, te voy a bloquear otra vez. ¡Fua! Como un niño. ¿Entienden? Entonces, ese es el tipo de personas que tenemos aquí queriendo ser psicólogos, queriendo ser, porque todos son psicólogos, todos son presentadores, todos son artistas. Aquí tú puedes vender la imagen que tú quieras. Yo en mi pueblo no, aquí yo te vendo la imagen que yo quiera, pero en mi pueblo me ve todo el mundo caminando, cogiendo polvo en la calle, igual que cualquier otra persona. O montado, o en Villamella atrás de un motoconcho. Yo he hecho videos atrás de motoconcho en Villamella, en Villamella. ¿Entiendes? Pero muchos de ustedes quieren vender la vida que no viven. Usted quizá la tiene prestada, pero usted no vive esa vida. ¿Eh? No vive esa vida, porque cada día su estándar está más alto. Usted está poniendo la barra más alta cada día y va a llegar un momento que usted no va a poder saltarla. Va a llegar un momento que si usted sigue así, usted va a tener que buscar 3 y 4 compañeros para pagar esa casa, para que le sobre cuarto para pagar su guagua y pagar su seguro. ¿Me está entendiendo? Hace décadas que yo viví con gente en una casa, décadas. Te estoy hablando que yo llegué en el 2001 a New Jersey. En el 2001 llegué a New Jersey. Y después del 2003, yo no supe lo que era tener un roommate solito todo el tiempo, viviendo solo. Y no en cuarto, casa, no en habitaciones, en casa, viviendo solo, costeándome toda mi vaina yo. Porque yo soy una máquina de trabajo. Pero cuando yo oigo compañeros acabando con otros compañeros por el simple hecho que le recomendó un vehículo a otra persona, yo digo, wow, ellos son tan bajos como la gente que ellos critican, que dicen que son bajos. No son mejores. No son mejores. Y usted tómelo como usted quiera, a mal o a bien, a mí no me importa, porque nada de lo que usted diga
Y nada de lo que usted haga afecta a mi realidad, porque mi realidad la estoy construyendo yo. Yo la estoy construyendo. Yo ahora mismo estoy buscando un software aquí para crear mi propio booking. Tengo ahí un par de habitaciones que tengo que rentar. Voy a correr anuncios yo para rentar esas habitaciones. Y vamos a ganar cuarto con eso también. Ahí tenemos 5 habitaciones, tenemos disponibles. Tenemos un jacuzzi ahí afuera. Vamos a preparar una área común y vamos a meterlo en el Airbnb o vamos a hacer nuestro propio Airbnb. Yo voy a Fiverr y me voy a buscar un developer que me haga una página en WordPress. Y empecé a mandar tráfico para allá. Y yo puse un blog aquí. Ni un solo blog yo puse. Yo tuve que comprar una mesa. No. Yo estoy utilizando el leverage. Entonces, yo vengo y promuevo un hotel, promuevo habitaciones o lo que sea. Y tú sabes lo que hace ese tipo de persona. Me quiere pisotear después. Ah, no, pero que ese a lo mejor está rentando habitaciones llenas de chinche por allá, porque así somos los dominicanos. No, ese tiene que ser un hotelito de mala muerte que está promocionando, que así somos los quiqueyanos. Nos matamos uno al otro, no podemos ver el otro bien. Si vemos que el otro se está ganando 3 pesos, lo queremos nosotros para nosotros. Yo no escatimo en las cosas que yo tenga que hacer. Mira esto. Te construyo un website tipo Airbnb para ventas de vacaciones. El premium me sale en $250. $250 me cuesta a mí tener un negocio donde yo solamente tenga que mandar tráfico y rentar esas 5 habitaciones. Voy a buscar un fotógrafo profesional. Me voy a buscar a mi amigo Jimber de Loom Studio, un tipo que cuando viene la gente de Survivor aquí a grabar, cuando viene la gente de toda esa gente que viene a grabar películas y vainas, a él es que lo buscan. Me lo voy a buscar a él. Ven, hazme algo con estas 5 habitaciones que se vea lindo en pantalla. Porque yo puedo hacerla algo, pero él tiene la experiencia para hacerlo mejor. Entonces yo pago por eso. Pago por tener mi website, para enviar tráfico. Le pago a una persona para que me haga SEO y le pago a otra persona para que me cuadre anuncios de Google. Y nada más me dedico a pagar mi anuncio de Google y que haya conversiones. ¿Cuáles son las conversiones? Gente que esté rentando la habitación. Otra cosa que yo puedo hacer, meterla en Airbnb. Y Airbnb se encarga de promocionar mi lugar. Ellos mismos se encargan de buscar gente, de promocionarte. ¿Ok? Le estoy dando ideas que usted puede hacer, ¿verdad? Para que usted no tenga que estar matándose, no tenga que estar matándose con personas que lo envidian a usted quizás dentro, muy dentro. Personas que no lo quieren ver a usted salir adelante. Hay personas, todavía hay personas que me critican a mí, que antes me criticaban y están apareciendo. Ah, pero esta está haciendo video de nuevo. Vamos a tirarle, vamos a atacarle. A mí no me importa. Yo soy una persona totalmente diferente a la de ayer. Yo dejé en mi cama pila de restos míos de piel de ayer que mudé. ¿Entendiste? Célula muerta. Cuando tú te levantas, tú eres una persona diferente cada mañana. Porque tú dejas pila de células muertas en esa cama. Reinvéntese. Olvídese de la gente que están comentando cosas negativas de usted. Ellos siempre van a ser haters y tú lo necesitas a ellos.
Si usted le están diciendo algo y usted piensa que es verdad, no se enoje y bloquee a esa persona. Digo, bloqueeme a mí si usted quiere, cuando usted quiera. Pero si usted sabe que es verdad o usted tiene dudas, pregunte. Pero la verdad es una solamente. Una sola es la verdad. Y nadie puede callarla. Y cuando usted se enoja porque alguien dice algo en un live suyo, es porque le dijeron la verdad. Y la verdad incomoda. Aquí, allá y cuya. En todos los lados. Si usted no quiere estar en redes sociales, porque no aguanta la crítica, no aguanta la oposición, no aguanta el punto de vista de otras personas, entonces no está en redes sociales. Esto no es para usted. Usted está en redes sociales para vender la imagen de que usted sí. Pues nada más se lo va a creer usted. Usted solamente se lo va a creer. ¿Entienden? Porque no basta con creérselo, hay que proyectarlo. No basta con tener una buena edición en un video. Si tú no tienes poder de convencimiento, tú no vas a vender. No va a vender. Y todo lo que estamos aquí en redes sociales, estamos en esto, en venta. Si usted no está en venta aquí en redes sociales, entonces usted está perdiendo su tiempo. Porque usted tiene que venderse bien para que la gente lo siga. Yo tengo que venderte a ti que yo tengo una solución a tu problema para que tú me sigas. Si no, tú no me vas a seguir. Tengo que atraer personas igual que yo, similares a mí, para que me sigan. Personas opuestas a mí no me van a seguir. Bueno. Eso es todo lo que tenemos por ahora. ¿Ok? Yo creo que cubrimos bastante. Mi interés es hacer los videos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y seguir pues trayendo más información y más contenido, añadiéndole a todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ese es mi interés, eso es lo que yo quiero hacer, esa es la dinámica que quiero mantener. Quiero decirle que estamos trabajando con Océano Sur. Si usted no sabe quién es Océano Sur, no es vendiendo agua que estamos. Tíreme 908-220-4310. Tíreme. Si usted necesita monetizar sus redes sociales, tíreme. Influencers que están buscando otra manera de monetizar sus redes sociales, yo necesito de ustedes. Tengo una muy buena oportunidad para ustedes para que puedan monetizar sus redes sociales. ¿Ok? Como afiliados en Affiliate Marketing. No tienen que pagar nada, no tienen que comprar nada. ¿Ok? Solamente utilizar su voz. Es lo único que tienen que hacer, que eso ya ustedes lo hacen. Pero es una de las mejores plataformas que existe en República Dominicana y que no está tan abierta al público porque mucha gente no la conoce. ¿Ok? Pero yo te voy a abrir las puertas a que tú puedas monetizar tus redes sociales, no importa quién tú seas, tú puedes monetizar, no importa cuántos seguidores tú tengas, tú vas a poder monetizar tus redes sociales con esta llave que te voy a entregar. ¿Ok? Va a depender de ti, obviamente, tu crecimiento. Porque hay muchos de ustedes que cobran, mira, hay muchos de ustedes que le cobran a negocios por hacer anuncios. Sin embargo, ustedes no manejan ningún tipo de resultado. Muchos de ustedes le cobran a una persona 1,000 pesos, 1,500 pesos, 10,000 pesos por hacer una publicación. Y ese negocio, esa persona no recibe a cambio nada, nada, ni una sola visita a su negocio. Y ustedes le cobraron 2,000 pesos, 3,000 pesos, 15,000 pesos por una publicación. Si de verdad usted vende, si de verdad usted tiene un público activo, ¿ok? Si de verdad eso existe en su mundo y usted quiere hacer dinero como afiliado, tíreme. ¿Ok?
usted me tira. Entonces, 908-220-4310. ¿Qué más? Círculo Auto. Ustedes pueden buscarlo ahí, Círculo Auto RD. Estamos trabajando con ellos, venta de vehículos, pila de vehículos disponibles. Tenemos todos los meses recibimos un inventario fresco de vehículos. Estamos trabajando también con, bueno, eso después lo vamos a añadir. Pero yo creo que he dado bastante información de todas las cosas que estoy haciendo, porque después los tigres empiezan a copiar cosas que yo no quiero que copien todavía. Desgraciadamente, es un proceso para ustedes. Watch me rise. Watch me. Véanme cómo yo voy a despegar. Y después ustedes van a decir, óyeme, el loco no era tan loco. Nada, mi gente, me voy a despedir. Mi gente de YouTube y de Facebook. Chaito.